¿Qué tal, Cristina? Un gusto enorme volver a hablar contigo nuevamente. Bueno, obviamente no puedo dejar de lado la noticia más inmediata que tiene que ver con la confirmación de la condena por corrupción contra Cristina Kirchner, presidente. ¿Qué nos puede decir al respecto? Se terminó la Argentina de unos pocos vivos en contra de la gran cantidad de los argentinos de bien. El que las hace las pagas, lo dijimos en la campaña, nosotros no interferimos en la justicia, le liberamos las manos, ahí están las sentencias. Sabe, presidente, que en algunos estudios la corrupción sale como el principal problema de la Argentina para un gran sector de la sociedad. Queda muy poco para que se termine este año parlamentario. ¿Va a instruir a sus diputados y aliados para que voten ficha limpia, para que no sea fácil ser elegido teniendo doble confirmación de condena? De hecho, nuestro bloque de La Libertad Avanza está trabajando con el PRO y diputados tienen buena relación con nosotros en impulsar el proyecto de ficha limpia, absolutamente. Presidente, es un momento también muy particular de su gobierno. Hay cosas muy importantes sucediendo. El ministro de Economía, Luis Caputo, ayer dijo que es el mejor momento desde que empezó la gestión. ¿Usted coincide y cómo calificaría esta instancia de su mandato como presidente? Bueno, nosotros se están empezando a ver los frutos del programa de estabilización con mucha claridad. Nosotros cuando llegamos al poder, la inflación mayorista estaba en torno al 54%, la hemos bajado a 2, sí, ahora tiene que salir el nuevo número. La inflación al consumidor estaba en el orden del 25%, el último dato fue del 2,7%. Esto es muy interesante porque nosotros el diseño del programa tiene una inflación inducida, digamos, dado el crawling peg más la Ujú. inflación internacional de 2,5% mensual, y la inflación del 2,7 significa que entonces que la inflación monetaria residual que queda es del 0,2%. Eso quiere decir que la inflación anual verdaderamente en Argentina viene viajando al 2,4%, lo cual es un logro enorme, no solo que evitamos la hiperinflación. Recordemos que yo siento que a veces puede ser un poco repetitivo, pero nosotros teníamos pasivos remunerados por el equivalente a 4 bases monetarias, quiere decir que en un día hubiéramos quintuplicado la cantidad de dinero, teníamos vencimientos en pesos por el equivalente a 90.000 millones de dólares, teníamos reservas internacionales netas negativas en cerca de 12.000 millones de dólares, deudas comerciales que hubieran implicado un parate total de la economía por el equivalente de 50.000 millones de dólares. Eh, entonces, y dado el programa elaborado por el equipo de Toto Caputo y Santiago Bausili, no solo que se evitó la hiperinflación, se evitó el default y también se evitó el quiebre comercial. Por lo tanto, es muy importante lo que se logró en materia inflacionaria, y una de las cosas que nos dijeron, porque nosotros hemos hecho un ajuste fiscal por el equivalente a 15 puntos del PBI, 5 en el Tesoro y 10 en el Banco Central. Entonces nos auguraron que íbamos a entrar en no solo una recesión, sino en una gran depresión, que íbamos a causar un desastre y un colapso en términos de actividad y empleo y caída de salario real. Y lo que se ve, digamos, en los datos es que el nivel de actividad ya volvió a los niveles de diciembre, es decir, cuando uno toma el estimador mensual de la actividad económica, que es un proxy del PBI, está en el mismo nivel desestacionalizado, en el mismo nivel de diciembre, que quiere decir entonces que se dejó atrás la caída de actividad. De hecho está mejorando el empleo,
está mejorando los salarios reales, el salario real, es decir, los salarios le están ganando a la inflación, y donde más fuerte se nota es en el sector informal, porque están creciendo a 2 dígitos. Ahora, Y hay presidente, otro dato, usted debe escuchar en la sí, calle Cristina. que cuando usted comenta estos datos, la gente le dice, pero ¿sabés que todavía no lo noto en en mi vida cotidiana, que estoy pagando más de un montón de cosas? ¿Qué le dice a la gente que hoy no lo siente en lo concreto en su vida? A ver, yo diría que se está empezando a notar muy fuerte, porque si usted toma los indicadores de consumo, están todos para arriba. Si toma los indicadores de consumo, por ejemplo, lo que significa la operatoria de Mercado Libre, que se conocieron los datos, estamos en niveles récord, digamos, y la verdad es que también se nota en la caída de la pobreza, porque una de las cosas que hay que notar es que cuando nosotros llegamos tuvimos que sincerar la mentira kirchnerista, y eso implicó que la pobreza saltar al 57%. Si usted me permite, Ujú. yo le explicaría por qué ocurre ese salto. Eh, es un poquito largo, pero vale la pena. Supongamos, usted sabe que en el gobierno anterior se controlaban los precios. Correcto, sí. Hacían déficit fiscal, lo financiaban con emisión monetaria, generaban inflación. Entonces usted, digamos, en esos controles de precios, obviamente que lo hacían sobre los que estaban en el índice. Entonces eso, digamos, generaba una suerte de mentira estadística, o sea, no porque lo estuvieran fraguando, pero sino porque, digamos, o sea, los controles de precio lo hacen, digamos, justamente como una forma de engañar a la gente. Claro, porque se estipulan las Entonces, estadísticas en base a los precios controlados, concretamente. exactamente, se controlan los que entran adentro del índice, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando usted empieza a ir al supermercado, ¿qué empieza? Empiezan a estar las góndolas más vacías. De hecho, una de las cosas que se empezaron a ver y circulaban muchísimas fotos sobre el final del gobierno kirchnerista era que las góndolas de los supermercados estaban cada vez más vacías. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Suponga que ya no quedan más productos. Entonces, usted en las estadísticas supuestamente tiene un determinado poder de compra y puede comprar el bien, pero ¿cuál es el problema? Que el bien no está en la góndola. Entonces, si usted no sincera los precios, los productos no vuelven a aparecer. Entonces, o sea, puede estar estadística muy bien, pero después se va a morir de hambre, ¿no? Porque no puede comprar. Entonces, la única forma en la cual usted, digamos, evita morirse de hambre es justamente sincerando los precios y que, digamos, aparezcan los productos de vuelta. Entonces, en ese proceso de sinceramiento, o sea, es que pega el salto de la pobreza. Eso, digamos, está medido por Martín González Rosada de la Universidad de Itela. Entonces, en enero estábamos con 57% de pobres. Hoy, ese número está debajo del 49%. Es Presidente, decir, bajamos la pobreza más de 8 puntos. considerando las variables que usted ha precisado en lo que va de esta entrevista, ¿cuándo va a levantar el cepo? A ver, nosotros determinamos, nosotros no decimos el cuándo en fecha, porque digo, somos liberales, las cuestiones estas dependen del comportamiento de los individuos, pero nosotros hemos fijado 3 hitos muy claros. La primera es que la inflación, ¿sí?, de monetaria del programa sea cero, sin crawling peg. Entonces, por ejemplo, hoy nosotros es 0,2, pero hay crawling peg digamos, de 2 más la inflación internacional, que es 2,5. Entonces, nosotros queremos chequear que por 3 meses esté la inflación en torno al 2,5. Ujú. Una vez que hagamos eso, vamos a llevar el crawl a 1, con lo cual, digamos, ahí la inflación inducida sería del 1,5. Eso sería Entonces, en si febrero, nosotros marzo. Exactamente, digamos, si nosotros, digamos, para febrero o marzo tenemos la inflación en torno al 1,5%, con lo cual, digamos, la inflación monetaria sería cero. Si además se verifica que la base monetaria, esto ya es más técnico, más complicado, la que tiene el formato tradicional mapea con la base monetaria amplia, significa además que desapareció todo el sobrante monetario, y si terminamos de arreglar los problemas de stocks de deudas que tiene el Banco Central, heredadas del gobierno anterior, cuando se cumplen esas 3 condiciones nosotros podemos abrir sin ningún tipo de problema el cepo. En su tablero, ¿qué mes le da Porque quiere eso? decir es que muchas de esas decisiones
dependen de la decisión de los individuos. Se lo hago No, pues con le otro digo, no, pero le ejemplo. digo porque por ahí, cerca de las elecciones, políticamente va a ser inconveniente, entonces por ahí hay una Pero ventana, es que ¿no? Digo, Cristina, usted le consta que nosotros no tomamos decisiones mirando ni las encuestas ni mm, mirando el calendario electoral, miramos la toma de decisiones bien. en función de criterios técnicos. Estos son criterios técnicos. Le hago otro ejemplo para que se vea, digamos, cómo lo hicimos. Si bien durante la campaña los únicos que hablamos de desarmar los pasivos remunerados fuimos nosotros, porque el resto nadie hablaba ni de las LELIQs, ni de lo que hizo Massa pasando toda esa deuda un día, digamos, nada. Los únicos que hablábamos de cómo solucionar ese problema éramos nosotros. Ahora, el problema es que yo no le podía decir cuándo, porque en el fondo yo necesitaba el tiempo, porque si yo le digo cuándo, es porque soy un dirigista, y eso, digo, eso se lo puede decir alguien que pensaba hacer un plan Monex. Nosotros toda esa deuda, digamos, de manera voluntaria, pasó del Banco Central al Tesoro. Eh, Ahora, ese proceso fue voluntario. Bueno, tardó 6 meses. Bueno, digamos, entonces fíjense, nosotros eliminamos el déficit cuasi fiscal en 6 meses, o sea, 10 puntos del PBI. ¿Pero de qué dependió? De que se recompusiera la demanda de enero en un contexto de estabilización, de baja de la tasa de inflación y de fuerte equilibrio fiscal. Presidente, si se Ese, puede, sí. ¿nos podría contar los términos de su conversación con el presidente electo Donald Trump? Bueno, fue una conversación muy, muy agradable. Nosotros tenemos una excelente relación. Él había sido muy generoso para conmigo cuando eh, fui electo presidente. Tuvimos una conversación muy linda en ese momento. También, digamos, tuvimos un pequeño cruce que nos encontramos previo a que yo expusiera en la cumbre conservadora de CIPAC cuando fue en Washington. Y bueno, el otro día tuvimos un acuerdo de llamada para las 12:15. Fue una llamada que duró 11 minutos. Obviamente lo felicité por lo que ha logrado. Le manifesté que el mundo hoy era un mundo mejor porque habían sido derrotados los woks, o sea, con lo cual esto era una excelente noticia, digamos, para Estados Unidos, para Europa, para Argentina, y que bueno, nada, eh, no, digamos, me sentía más acompañado porque, digo, cuando yo empecé a sostener este tipo de cosas, lo voy a decir literalmente, le dije que estaba más solo que Adán en el Día de la Madre. Y entonces él me dijo bueno, digamos que yo no iba a estar más solo, que ahora, digamos, él me iba a acompañar, que juntos íbamos a hacer América y Argentina grandes nuevamente y que yo era su presidente favorito. Así es que, nada, eso me hizo sentir muy honrado y después también estuvimos hablando de, de la tarea que le ha encomendado a Elon Musk, eh, digamos, de replicar lo que está haciendo Federico Sturzenegger. Así es que, bueno, y Usted una dice que cosa Trump me se está pidió que, inspirando en algunas políticas de su gobierno para su próxima presidencia. bueno, de hecho la persona que trabaja, que está con Elon Musk, de hecho hoy posteó él afuera, Eh, eh, Presidente, y también me lo encontré en CIPAC. ¿usted cree que con la asunción, con la llegada al poder de Trump en el periodo 47 de la presidencia de Estados Unidos, se agrandan las posibilidades de que haya dinero fresco para Argentina? ¿Le dijo algo de eso Trump? Eso todavía no hemos hablado de esos temas porque eso tiene otros carriles. Lo que está claro es que, digamos, el gobierno electo, digamos, se siente mucho más cómodo trabajando conmigo que con otros gobiernos. ¿Y usted lo cree Y eso tiene posible? implicancias obviamente comerciales está y en sus financieras. planes considerar contar con dinero de apoyo, ya sea por las vías de los organismos internacionales o del Fondo Monetario? ¿Está en sus planes esto? Porque lo escuché el otro día Bueno, decir, sí,
nosotros venimos trabajando en un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Así es que, digamos, si eso tiene una dinámica en el Fondo Monetario Internacional y obviamente que es de esperar que la actual administración de los Estados Unidos nos apoye para poder seguir avanzando Con plata, con el Fondo digamos. Monetario Internacional. Sí, digamos, o sea, digamos, esto traía una dinámica, bueno, ahora, digamos, está claro que el apoyo que va a tener el Fondo Monetario Internacional en Estados Unidos en el fondo va a ser mucho más abierto y claro, ¿no? Presidente, ¿le preocupa que un fortalecimiento del dólar por las políticas arancelarias o proteccionistas que pueda poner el presidente Trump terminen siendo negativos para su programa de apertura comercial o para los capitales que cuando el dólar se fortalece se escapan hacia los Estados Unidos? Tengo ahí, si usted me permite, Sí. una apreciación distinta sobre la política comercial de Trump. Ujú. Desde mi punto de vista, esto ha sido parte de mis trabajos de cuando me dedicaba a hacer economía. Eh, que la cuestión de Trump con China no ha sido una cuestión de índole de proteccionismo. Eso es una interpretación que hacen los medios progresistas que han intentado ensuciar recurrentemente a Trump. El mundo venía de un problema que se conocía como el desequilibrio global, que tenía que ver con básicamente el superávit de cuenta corriente de China, una Europa neutra y Estados Unidos deficitario, donde como China tenía tipo de cambio fijo, digamos, la política monetaria americana estaba muy laxa y eso no se percibía en la tasa de inflación. Entonces, cuando se empieza a percibir ese problema automáticamente y sube la tasa de interés, se genera un escenario muy similar a la Gran Depresión, pero con proporciones mucho más grandes, dada la profundidad del mercado financiero, se ocurren todos los salvatajes, aparece Bernanke, todo lo que digamos, ya conocemos. Para corregir eso se le pide a China que juegue con las reglas de país grande, es decir, que libere el tipo de cambio. China accede en una primera etapa y aprecia la moneda, pero no deja libre el tipo de cambio, y eso es lo que permitió, digamos, en parte, de manera coordinada del mundo, salir de algo que hubiera sido peor que la Gran Depresión. Entonces, pero esa agenda, digamos, China debería haber continuado con la liberación del tipo de cambio y no lo hizo. Entonces Trump le pidió que jugara con las reglas de país grande o que le ponía aranceles. Como China no quiso ceder su política monetaria, Trump le puso aranceles. Por lo tanto, digamos, tiene que ver con una cuestión totalmente distinta. Y por otra parte, nosotros creemos que en estas condiciones nosotros podemos avanzar en mayores acuerdos comerciales con Estados Unidos, de la misma manera que estamos avanzando muy fuertemente con China. O sea, O sea, nosotros está estamos anunciando que va a abriendo la buscar economía. un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos más profundo. Exactamente, sí, así es. Me leyó perfecto. Eh, Y por otra parte, y por otra parte, eh, ¿Va a viajar a quiero China hacer en un este comentario. contexto? Perdón. o- Tenemos planeado ir a la CELAC, efectivamente. Digamos, estaba pactado para enero y se cambió a marzo, o sea, pero tiene que ver con la fecha en que se haga la CELAC. Me iba a decir algo, perdón, presidente, que lo interrumpí. Claro, porque estaba el tema de la discusión de la moneda. Es decir, los países que le va bien la moneda se le aprecia. Por lo tanto, Dejó no de ser tenemos que tener excremento el peso, miedo. dice usted. A ver, nosotros estamos trabajando fuertemente para que ello no ocurra, ¿no? O sea, a ver, mi argumento era que era la política que era la moneda que emitía el político argentino. Claramente, o sea, yo de político no tengo mucho, ¿no? Porque digo, yo soy un outsider y yo lo que estoy haciendo es sanear el Banco Central. Si yo, digamos, continúo con, digamos, de hecho yo he hablado sistemáticamente de la competencia de monedas, que es algo que hoy está ocurriendo. Usted si hoy quiere hacer transacciones en dólares, cobrar en dólares, pagar en dólares, lo puede hacer. O sea, hoy la competencia de moneda existe. Y si usted quiere, digamos, terminar con el flagelo del Banco Central, primero lo tiene que sanear. Y eso lo estamos haciendo.
De hecho, hemos Presidente, saneado el balance del Banco Central. sabe que uno de los colegas de mi equipo dice que la baja de la inflación es su verdadera gobernabilidad. ¿Usted lo considera así? ¿Que la baja de la inflación? Noso- Nosotros estamos, digamos, a ver, nuestro programa de gobierno en las elecciones fue muy claro, muy claro. Había una pata en lo económico que era exterminar la inflación, ¿sí? Y, digamos, básicamente terminar con el desequilibrio fiscal, digamos, la famosa motosierra. La motosierra está claro, digamos, es un ajuste de 15 puntos del PBI. Está claro que la competencia de monedas hoy existe y el Banco Central, digamos, está en infinitas mejores condiciones que cuando lo tomamos. Eso en el plano monetario. Después, el otro plano era el plano de la seguridad. Si usted recuerda, era imposible transitar las calles en Argentina, era imposible terminar con los piquetes. Bueno, hoy los piquetes son historia, o sea que en materia de inseguridad también hemos dado una lucha exitosa, y al mismo tiempo lo que tenía que ver con la política internacional. Yo dije que iba a estar alineado con Estados Unidos e Israel. De hecho, en la campaña aparecían banderas de Israel durante toda la campaña, por lo tanto, digo, y eso está claro, que el alineamiento con Estados Unidos y Israel es muy claro. Por lo tanto, cada una de las promesas de campaña nosotros las estamos cumpliendo. O sea, nuestra gobernabilidad es estar haciendo lo que le prometimos a la gente. Y usted, al inicio de la nota, dijo algo muy interesante, muy inteligente, vinculado a al juicio, digamos, y la sentencia a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El tema de la corrupción. Cuando nosotros llegamos al poder, los dos temas excluyentes en Argentina eran la inflación y la inseguridad. Hoy esos temas cayeron muy fuertemente justamente por los logros en materia de inflación y en materia de seguridad. ¿Sabe qué me Y preocupa, hoy, digamos, presidente? la corrupción... Me preocupa en el Un tema... segundo, Sí, perdón. por favor. Y en eso, verdaderamente, o sea, la realidad es que, digamos, se determinó la culpabilidad de Irán. ¿Eso en qué gobierno se hizo? Este gobierno. Ahora, digamos, es condenada la expresidente Cristina Fernández de Kirchner. En el Ministerio de Capital Humano todo el tiempo estamos destapando casos de corrupción y además los llevamos a la justicia. Está ocurriendo en este gobierno. Nosotros estamos dando una pelea contra la corrupción como no se hizo nunca en la historia argentina. En ese sentido, presidente, a mí me preocupa, yo ya se lo dije, pero lo tengo que volver a decir, porque usted sabe que soy muy sincera y corresponde. A ver, si hay Eh, algo que nos caracteriza es sí, la sinceridad sí, brutal. Así es brutal, que, es verdad. Y a mí me preocupa mucho en términos de la transparencia y de la institucionalidad la designación del doctor Lijo, porque es el peor juez en las estadísticas en Comodoro Pi. el primer punto, el tema de las estadísticas, eso, digamos, la realidad es que cuando uno mira las encuestas, esto es un problema de, digamos, el No, 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 80% de la gente, no digamos, son encuestas, ¿eh? no, no, Son los no, pero a informes ver, sobre el yo, rendimiento digamos, en ese juzgado. El anestesista, no, le no, a dicen. ver, mire, la verdad que la justicia tiene un montón de problemas. Le propongo que vea la nota, digamos, que le hace Joaquín Morales Solá a Patricia Bullrich y le hace un raconto de todos los casos de gente que metió presa al hijo, entre ellos Amado Vudú, O sea, ese es uno de los puntos. El otro punto es, hay que rearmar el funcionamiento de la justicia y eso lo tiene que hacer alguien que sepa cómo funciona la justicia y ese caso es Lijo. Y otro tema que hoy es muy importante, que tiene que ver con el narcotráfico y el narcoterrorismo. Y el único juez preparado para eso, verdaderamente, ese es el caso de Ariel Lijo. Entonces, esa es la realidad. Entiendo que el señor Zaguier tenga un problema de encono personal
y que su diario lo utilice como una fuente de No, pero usted agresión sabe que yo a hablo por alguien. mí, presidente, no hablo por nadie. Y No, sabe que digamos, yo coincido con Cristina, usted en algo muy importante. Mire, yo coincido con usted, por ejemplo, en que dos cosas, que los periodistas, nunca recibí pauta política, presidente, nunca en mi carrera, jamás, jamás. Pero fue una decisión de vida. Yo en eso coincido con usted y también coincido en que los medios tradicionales en esta época de tecnología hemos pero a perdido ver, cierto eso protagonismo. pero eso la acompañó a usted con el rating siempre, es decir, No, haber pero hecho las cosas sí, bien, usted, digamos, la pero acompañó del rating, así es Pero que, no me digamos, gusta funciona así el cuando mercado. usted critica en general a todos los periodistas o cuando usted, Yo no, eso no digamos, me o sea, gusta, pero yo le no digo de dije que son corazón todos, dije porque, que son gran parte. Digamos, yo entiendo, digamos, o sea, pero gran parte, digamos, le cabe la de la ley, digamos que están muy violentos porque les corté la pauta oficial. presidente, hay otra cuestión entiendo que su decisión con respecto a la designación de los jueces de la Corte y que es complejo si la Corte queda solo con 3 miembros, va a tener que funcionar con jueces. ¿Pero usted considera un decreto para designarlos por comisión, que es un rumor al que yo lo he leído como rumor, pero se lo pregunto a usted para que en todo caso aclare si esto tiene alguna chance en la consideración del presidente? Nosotros hemos cumplido con todos los procedimientos, hemos enviado los pliegos al Senado y el Senado, digamos, tiene que dictaminar. Yo, digamos, no voy a estar dando posiciones antes de que el Senado no tome, digamos, no avance con el tema. O O sea sea, que no va a designar dejemos que el jueces por Senado comisión, desmiente ese rumor. Yo lo que estoy diciendo es que necesitamos que operen los mecanismos institucionales. Nosotros hemos presentado los pliegos, o sea, y estamos cumpliendo con todos los pasos. Digo, esa es la situación real. Eh, Es decir, lo otro es teorización y entonces, ahora, digamos, esperemos que actúe el Senado. Yo estoy esperando que actúe el Senado. Cuando yo tenga respuesta del Senado, digamos, veré cómo tengo que hacer funcionar. eh, Entonces, o sea, ahora es una pregunta en abstracto. ¿Por qué? Porque nosotros cumplimos con todos los procedimientos enviando los pliegos al Senado. Necesitamos que se despida el Senado. Presidente, usted sabe que en estas horas ha sido noticia por lo menos un preacuerdo entre las autoridades de aerolíneas y los gremios más combativos. Entiendo que falta todavía una asamblea para que se confirme este acuerdo. ¿Qué nos puede decir sobre el futuro de la compañía de bandera, considerando que han acercado posiciones las partes que estaban en conflicto? Yo voy a señalar lo siguiente. Ujú. Solamente el 2%. Aerolíneas es una empresa que desde que se nacionalizó le ha costado a los argentinos 8.000 millones de dólares. Pierde 700 millones de dólares por año, o sea, casi 2 millones de dólares por día. Es decir, que alguien lo tiene que pagar. Esto quiere decir que usted está beneficiando al 2% más rico de la población, que son los que viajan, y lo paga el 98% restante. Y en un país que tiene 2/3 de los chicos pobres. Hasta ahí vamos, o sea, está Sí. claro que, digamos, Argentina no se puede dar el lujo de tener déficit fiscal y además, ¿por qué, digamos, una política tan regresiva que favorece al 2% más rico en contra del 98% que está peor? Eso como marco general. Ahora la pregunta es, si está pasando esto y va todo ese dinero, entonces la pregunta es, ¿usted tiene una aerolínea que tiene precios más bajos? No, tiene precios más altos. ¿Tiene una mejor calidad que el resto? No. Por lo tanto, ¿dónde está ese dinero? Si usted supuestamente subsidia una actividad, que sería el caso de aerolíneas, la pregunta es, ¿en dónde se ve? ¿En mejor calidad? ¿En mejor precio? No se ve nada. Es decir, la contracara a esto, ¿sabe cuáles son? Son los privilegios que tienen los trabajadores de aerolíneas. Entonces, por eso nosotros, una de las alternativas es, o se cierra, se corta con el déficit, se termina con el déficit, y ahora le voy a pasar bien exacto la que es la definición de terminar con el déficit de aerolínea, porque esto también es muy delicado, y se termina con el déficit, y eso significa que, digamos, nosotros estamos dispuestos a dársela a los empleados, pero no la quieren. ¿Por qué? Porque están los privilegios, pero pretenden que lo pague el 98%
más pobre de la población, por decirlo de alguna manera. Entonces, o terminan con sus privilegios tal que se pueda sanear la empresa y se pueda vender, pero esta empresa no sigue más en la mano del Estado. O sea, se terminó esto de que el 98% más pobre de la población financia el 2% más rico. O sea, no puede ser, no puede funcionar, no puede seguir teniendo déficit. Y ahora voy a algo más crudo, que es el tema del déficit. El déficit no es que tenga resultado neto nulo, porque esto es un tema también muy importante, Cristina, porque si usted tiene resultado neto nulo, pero usted no paga las amortizaciones, ¿cuál es el problema? Usted no está invirtiendo. Y si usted no invierte, digo, eso aumenta los riesgos del negocio. Por lo tanto, es flujo de fondos nulo en el mejor de los casos, en el planteo que hacen algunos defensores de la aerolínea de bandera que nunca lograron que funcione bien. Porque eso es el otro problema, nunca lograron que funcione bien. Y además los gremios han roto todos digamos, las posibilidades de que funcione. Entonces, si los gremios no se atienen a funcionar como corresponde, bueno, o se la cierra o se la privatiza, pero no va a seguir en manos del gobierno. Presidente, estamos cerca ya de que cumpla un año de mandato. ¿En algún momento consideró que estuvo en riesgo su gobierno o su gobernabilidad? La verdad es que nosotros hemos tomado la decisión de hacer lo que dijimos en la campaña y cumplir con la palabra. Y después, o sea, si la corporación política quería hacernos trampas o quería violentar la voluntad popular, era decisión de la casta política. Nosotros hemos avanzado sin titubeos. Fíjese esto, porque no solo que hicimos el ajuste fiscal más grande de la historia, saneamos el Banco Central, terminamos con los problemas de inseguridad, hemos equipado las Fuerzas Armadas como nunca en la historia argentina, ¿sí? Pero además hemos hecho la reforma estructural más grande de la historia de Argentina. Hicimos una reforma 8 veces más grande que la de Menem, con 15% en la Cámara de Diputados y 10% en la Cámara de Senadores. Por lo tanto, y le digo más, todavía nos quedan pendientes 3.200 reformas estructurales. Nuestro objetivo es convertirnos en el país más libre del mundo. Nosotros vamos a seguir avanzando en nuestra agenda, digamos, porque eso es para lo que nos votó la gente. Después, si la política quiere hacernos trampa o quiere cambiar las reglas de juego a mitad de camino, bueno, digamos, van a tener que enfrentar después cara a cara a la gente cuando, digamos, y que le expliquen por qué quieren violentar hacer lo que la gente votó. El presidente tiene en carpeta, considerando esta nueva fase del gobierno, está por cumplir un año, algún cambio en el gabinete, una reestructuración. De eso también ha habido algunos rumores, pero se lo pregunto directamente. Mire, yo soy bilardista extremo, digamos, equipo que gana no se toca, o sea, yo sinceramente estoy muy contento con el funcionamiento del equipo. Usted sabe que es difícil contestarle esta pregunta porque usted, digamos, es la pareja de uno de mis ministros y usted Pero y usted Luis sabe le que puede yo contar separo, la realidad. presidente. No, nosotros Ya lo sé, tenemos pero códigos ya lo sé. Yo sé de que yo profesionales. sé que hay Chinese Wall, pero usted debe saber, digamos, Sí. de lo contento que están mis ministros, de cómo trabajamos en perfecta sintonía. O sea, la verdad es que, es más, yo le digo, hubo algo que fue muy importante y que trabajó muy bien, fue cuando ingresó Guillermo Francos salió del rol de ministro del Interior y pasó a ser jefe de gabinete y entró Federico Sturzenegger. Eso nos hizo un cambio de aire y si usted se fija desde ese momento, la velocidad que viaja el gobierno es verdaderamente increíble. No se Vio ha visto nunca en la historia argentina. bueno, eso es cierto, la velocidad de los cambios, más con un gobierno en minoría como el suyo, que no tiene diputados, no tiene senadores, no tiene intendentes, no tiene gobernadores. Pero se critica mucho el hecho de que, por ejemplo, la figura de Santiago Caputo concentre poder sin tener una responsabilidad en un cargo oficial, por ejemplo. ¿Ve este escenario, por ejemplo, una persona tan influyente como No, Santiago en un cargo más oficial, digamos, no solo como un a asesor? ver, a ver, eh,
digamos, hay que entender cómo funcionan las cosas. Santiago es parte, digamos, del Triángulo de Hierro. Santiago es una persona de una inteligencia muy por encima de la media, una inteligencia nada convencional, o sea, es una persona de una inteligencia superlativa, es parte de mi círculo de confianza, es mi principal asesor, pero la verdad es que le están creando la figura del monje negro, o sea, digamos, lo usan a Santiago para pegarme a mí, pero lo hacen de manera indirecta porque no tienen el coraje de enfrentarme de manera directa. Pero la verdad es que, es más, una de las cosas que ocurrió también con el cambio de Guillermo Francos a jefe de gabinete, se le dio muchísima más libertad a los ministros, digamos, o sea, tienen una dinámica muy fuerte, y la verdad es que, digamos, nosotros con Santiago miramos cuestiones estratégicas, que no puedo tener un asesor estratégico, digo, ¿cuál es el pecado de eso? No, las decisiones importantes que tengan firma, calculo que tienen otro peso y otra cobertura Y institucional cuando la persona tiene entonces, un cargo designado. Esa me parece que es pero digamos, la cuestión. pero no puedo tener un asesor, digamos, o sea, entiendo que hay No, gente que sin duda que de sí, vuelta presidente. quiere, Eso, bueno, o entonces sea, listo, es mi asesor de máxima confianza. en, ¿Cuál es el en, problema? en lo geopolítico, presidente, usted sabe que el otro día entrevisté a la general Laura Richardson. Y ella Sí, considera que vivimos un tiempo en que hay una especie de polarización entre autocracias y democracias en el mundo. estoy Eh, totalmente de acuerdo. ¿Cuál es su visión en este sentido? Su lectura geopolítica. Bueno, digo, yo digamos, nosotros estamos en contra de todos los regímenes autócratas y ha sido bastante clara mi posición al respecto. Tiene que ver con mis alineamientos. A ver, Rusia y Ucrania, ¿dónde está la autocracia? En Rusia. Y yo fui condecorado por el gobierno de Ucrania, justamente por el apoyo a Ucrania. Eh, ¿Hola? vio que se Vamos teme, sí, vamos al caso del sí, Medio Oriente. sí, ¿Cuál es la única democracia liberal de Medio Oriente? Israel. ¿Y yo a quién apoyo? A Israel. Digo, o sea, yo no solo declaro las cosas, las hago. Y en Esa este es la gran sentido, diferencia mía con el resto. presidente, ¿ha habido algún pedido del presidente Trump con respecto a la situación No, en Venezuela o Cuba, o qué es lo que ve usted que pueda no, cambiar? todavía no. Bueno, digamos, si hay alguien que ha sido emblemático en el mundo condenando a Cuba, condenando, digamos, a Venezuela, he sido yo. Pero por eso le pregunto, por De eso le hecho, pregunto. bueno, me imagino que cuando tengamos nuestra primer reunión formal, aclaro, reunión formal, ¿sí? Ujú, Digo, estos son temas que claramente están en la agenda. claro. Presidente, por ahí nada que ver, pero ¿cómo ve a Boca? ¿Se rió? Está ocurriendo lo que... Sí. Y sí, Cristina. Digo, porque en el fondo casi le diría, me está tirando un centro. Digo, No, que está ¿sabe claro qué? No, estoy está claro pensando, que que la gestión de Riquelme es un desastre. no, me acordaba también que el Macri lo dejó votando solo cuando fue la elección, me acuerdo. ¿Cómo está la cosa con Macri ahora? No, digo, nosotros tenemos una excelente relación con el presidente Macri. Bueno, de hecho, la forma en la cual, digo, nuestros bloques trabajan de manera coordinada es una prueba de ello. Así es que eso está muy bien. Y él no pudo ir a votar porque tuvo que viajar a Lo Suiza. sé, Y yo, la verdad, le digamos, tiré una chicanita nada más y le tiré una... no, pero no, pero a ver, Cristina, yo hice lo que tenía que hacer. mm, O sea, había, si usted me lo permite, había dos cosas en juego. Había una cuestión institucional y de pensamiento que tiene que ver con que yo, digamos, no estaba de acuerdo con la forma de ver digamos, en el fondo, Riquelme es un kirchnerista manejando Boca, mm. ¿ok? Digo, Le- por decirlo de alguna ¿Se le manera. pasó por la cabeza Ese- intervenir la AFA y dio marcha atrás porque no quiere que lo pague la selección?
¿Tiene alguna No, visión de este tema, sobre todo considerando el tema a de ver, no, las... espere que no terminé Sí. con no terminé con Boca. Y después había una cuestión emocional, digamos, del Mm. otro lado lo proponían a Palermo, y yo, digamos, soy un claro admirador de Palermo. Punto uno. ¿Le Punto gustaría dos, el Palermo tema de de la AFA está... presidente de Boca, claro? Entonces. No, iba como técnico de Boca, Ah, tiene era razón, el... qué boba. Tiene razón. O sea, es más, creo que trabajaba con Abondancieri, que Sí, sí, además sí, también le tengo un gran sí. afecto, así que, digamos, era una cuestión de, ya sea por lo racional e institucional, y por otro lado, por el tema de lo que tiene que ver con lo emocional. En el caso de la AFA, nosotros en el decreto 7023, nosotros proponemos la competencia. Es decir, entonces lo que estamos pidiendo es que se abra la posibilidad de que los clubes eligen qué tipo de sociedades quieren. Fíjese, venimos perdiendo sistemáticamente contra los brasileros, que justamente tienen un modelo que permite las sociedades anónimas. Entonces, ¿Habló de de hecho, este tema nosotros con tenemos Messi? muchas ¿Habla con propuestas. Messi, presidente? ¿Habló de este tema con Messi, por ejemplo? No, No. no he tenido el privilegio, el gusto y el honor de hablar con el mejor jugador de todos los tiempos. O sea, no, todavía no, ni siquiera lo conozco en Ah, persona. O no me sea, diga, y no he pensé que lo podido conocía. nunca hablar con él. Ah, No he tenido la posibilidad de hablar con él. mire usted, pensé que lo conocía. Em, Me encantaría, pero no. Cosas que pasan. y por último, presidente, preguntarle si cuando saque el cepo, ¿a dónde vamos? ¿A un esquema de explotación libre, de ancla cambiaria, a, no sé, a simplemente lo que decía la competencia de monedas? Bueno, ¿Sigue de pensando en la la competencia, dolarización? a ver, nosotros una de las cosas que hablamos, digo, de vuelta, dolarización titularon los medios. Yo siempre hablé de competencia de monedas, o sea, estoy inspirado en Hayek, en un libro que se llama La desnacionalización del dinero. Digo, punto uno para acomodar el dedo. El otro tema que yo hablo es de la dolarización endógena. Nosotros hemos fijado la base monetaria. La base monetaria amplia está fija. Si usted se fija, quedó redundante, pero si usted lo observa, los datos va a ver que la base monetaria amplia está fija desde el mes de mayo, junio aproximadamente. Si no se mueve más. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando usted, por ejemplo, tiene tipo de cambio fijo, usted incrementa la demanda de dinero, esa demanda de dinero se manifiesta vendiendo los dólares al central o se puede decir de otra manera, comprándole pesos al Banco Central y usted hace las transacciones. Y usted incrementa las reservas internacionales y al mismo tiempo emite dinero y ese dinero entra a la economía. Como nosotros consideramos que el Banco Central, nosotros sabemos que no vamos a estafar a la gente, pero no sabemos lo que puede hacer otra administración, nosotros creemos que no tiene que funcionar el sistema monetario de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si usted deja el tipo de cambio libre y a usted le ingresa, se le incrementa la demanda de dinero, el problema es que lo que va a pasar es que va a tener una fuerte apreciación del peso. Para que eso no ocurra, porque usted tiene un problema de velocidades de ajuste, el Sí. sector real ajusta lento y el sector financiero ajusta instantáneo, ¿por qué nosotros creamos la competencia de moneda? Para que usted pueda usar el dólar, para crearle demanda al dólar, para que de esa manera no se aprecie tanto el peso. Entonces, la monetización de la economía ocurre con la gente usando los dólares adentro de la economía, algo que hoy ya está ocurriendo y que, digamos, nosotros creemos que va a ocurrir de manera más profunda de cara al futuro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si usted mantiene constante la base monetaria y conforme la economía crece Ujú. y sube la demanda de dinero, usted lo que va a hacer es ingresar dólares a la economía para hacer las transacciones. Va a llegar un momento que la economía va a quedar dolarizada de facto, porque la relación entre la cantidad de dólares que va a tener la economía versus la base monetaria va a ser tan grande esa relación que la economía queda dolarizada de facto. Presidente, vio que recientemente el Reino Unido cedió las Islas Chagos, le cedió la soberanía. Em, ¿cree que pueda pasar algo así con Malvinas? Nosotros trabajamos
fuertemente en el plano diplomático para recuperar las Islas Malvinas. Digamos, y vamos a agotar todas las instancias diplomáticas hasta que lo logremos. Le agradezco mucho esta conversación, presidente. Le robé casi una hora de tiempo en un día bastante particular. No me ha robado nada. Esto abierta. ha sido voluntario. Ha sido un intercambio voluntario. Le agradezco mucho, presidente. Y le agradezco a usted que señale que es una agenda abierta, porque algunos dicen que yo no permito agendas abiertas, así es que se lo agradezco infinitamente. No, gracias a usted, presidente, por el tiempo y por responder a todas las preguntas. Que tenga un muy buen día. No, por favor, siempre es un placer enorme hablar con ustedes. Hasta luego. Buenas tardes. Seguimos creciendo. Del feudo a todos los señores.